Buenos días a todos y a todas por venir a esta charla que tenemos especial hoy. Y pues es un gusto presentaros a Carlos del Peso, que aunque es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, aquí, en la especialidad de Gestión Forestal Sostenible, lleva pues muchísimos años trabajando en labores de etnografía, pues lleva más de 30 años. Y ha llevado a cabo importantes recopilaciones para los fondos sonoros de la Fundación Joaquín Díaz, que sabéis que está en Valladolid, del programa también de Radio Nacional El Candil. Ha estado vinculado a la Universidad de la Experiencia, impartiendo una asignatura sobre tradiciones culturales de Castilla y León y también otra asignatura de etnografía y tradición oral en la Universidad Popular de Palencia. Tiene infinidad de artículos, capítulos de libro y libros completos sobre estos temas de la tradición. Ha investigado muchísimo sobre cuestiones de indumentaria, danzas, bailes, tradiciones, tradición oral en general. Y bueno, pues teniendo en cuenta que el currículum nuevo, tanto de infantil como de primaria, incluye aspectos que tienen que ver con la tradición de nuestra comunidad. En este caso, si hablamos del currículum de Castilla y León, pues creemos que es fundamental tener una visión experta de cómo poder abordar, o al menos reflexionar sobre cómo poder abordar temas de la tradición oral y de la tradición musical, tanto en educación infantil como en educación primaria. Queremos que este taller-conferencia sea bastante participativo, entonces pues os invitamos a que participéis, a que estéis activos. Tenemos la previsión de terminar sobre las 2 menos 20, ¿vale? Para que ya podáis calcular todas vuestras cosas y deberes que tenéis después. Y nada, por mi parte nada más. Gracias también a Yurima Blanco por coorganizar esta sesión, que sé que muchos de los estudiantes que hay aquí estáis con ella en clase y bueno, confiamos en que sea muy provechosa y también os agradecemos haber cumplimentado los cuestionarios que os hemos pasado y demás, porque van a ser parte fundamental de la labor que va a tener que hacer Carlos hoy. Así que nada, muchas gracias y yo pediría un aplauso para el ponente. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Yo, como ha dicho Alicia, no me dedico a esto, aunque sí que es verdad que llevo en temas de etnografía más de 30 años y, hombre, algo sé. Entonces, mi idea era, cuando me planteó Alicia y Yurima trabajar el tema de cómo enfocar la enseñanza del folclore tanto en educación infantil como primaria, que también se podría hacer extensible a secundaria, también. Bueno, pues la idea era no tanto enseñar elementos de folclore, sino un poco revolver conciencias, vaciaros la mochila que traéis llena de piedras y llenárosla de libros, porque es lo que hace falta. O sea, muchos tenemos unos prejuicios ya hechos sobre estos temas y no me extraña que tengamos esos prejuicios, ¿no? Entonces, bueno, pues os planteamos un trabajo que yo os agradezco infinitamente que lo hayáis elaborado. No tanto era importante hacerlo bien o mal, sino hacerlo, eso era muy importante. Y os planteé también unas preguntas en un cuestionario que también ha sido rápidamente contestado prácticamente por todos. Así que yo, en ese sentido, muy agradecido. Y lo primero que vamos a hacer es empezar también y mostrar los resultados de esas actividades, porque yo creo que es importante devolveros de alguna manera pues lo que habéis hecho, ¿no? Para situar un poco el contexto en lo que vamos a trabajar, ¿no? La legislación a aplicar está cambiando ahora, estamos en un impasse, la tenéis porque os la mandamos también, tanto en educación infantil, la LOMLOE, como en educación primaria, y se recoge de alguna manera que hay que incluir en los currículums estos aspectos relacionados con la tradición, ¿vale? Tanto musical como en danzas, ¿no? Lo último
Lo último es que en secundaria, y yo creo que también va a pasar lo mismo en primaria, la alternativa a la religión va a ser una asignatura de valores, cultura y tradiciones de Castilla y León. Es decir, que los profesores de primaria o los profesores de secundaria van a tener que dar una asignatura específica. Ya os digo yo de antemano que no la van a dar, porque no tienen ni idea. Entonces lo que van a hacer es dedicar esas horas a que los alumnos hagan deberes o estén tranquilos haciendo cualquier otra cosa, porque no saben, o sea, el problema es que no se sabe cómo abordar la enseñanza de la tradición ni en infantil, ni en primaria, ni en secundaria. O sea, no tenemos ni idea. Entonces lo que hacemos es dar palos de ciego. Pero bueno, la legislación está ahí. Muchas veces la legislación se hace sin tener ni idea esto, con lo cual tenemos un problema, porque los que legislan tampoco saben cómo enfocar esto, ¿vale? ¿Qué es la tradición? La tradición viene del latín tradere y significa entrega, es decir, es el legado que nos entregan nuestros mayores de forma oral. Porque aunque ahora prácticamente toda la entrega se hace de forma escrita y más ahora en estos tiempos de forma audiovisual, durante siglos y siglos y siglos y siglos, gran parte del conocimiento humano se ha transmitido de forma oral y en parte sigue perviviendo esa tradición oral y precisamente eso es lo que denominamos como tradición oral. También cuando hablamos de tradición oral, básicamente estamos también hablando un poco de la cultura popular, de la cultura de los pueblos, es decir, la cultura de los pobres. Porque los ricos escribían, los ricos tenían dinero para hacer iglesias, los ricos tenían dinero para las artes, pero los pobres tenían también su cultura, sus artes, y esa forma de transmitirlo precisamente era a través de la tradición oral. Lo que pasa que muchas veces, ya sabéis que a los pobres no se les visibiliza como a los ricos, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ahí el tema de la tradición es algo un poco despectivo, ¿no? Decir, bueno, esto de los pueblos, esto es... Y más ahora cuando hay una brecha grandísima entre lo urbano y lo rural, ¿no? Tenemos ahí un poco de desdén con todas estas cosas. En el fondo no nos interesa absolutamente nada, Entonces, y eso se traduce y lo vamos a ver luego también, por ejemplo, en las encuestas, ¿no? Como hay ese desinterés, ¿no? Una cosa es tradición, una cosa es y otra cosa es patrimonio. Aunque están vinculadas una a la otra, no son exactamente lo mismo. Cuando hablamos de patrimonio, hay un fenómeno que es el de la patrimonialización. Es decir, hay elementos de la tradición que se toman como elementos de identidad que representan a la comunidad, ¿vale? Por ejemplo, Andalucía tiene una cultura tradicional grandísima, una tradición enorme, pero lo que se ha patrimonializado de la cultura andaluza han sido, por ejemplo, las sevillanas. Entonces, ese elemento no representa a todos los andaluces, pero es precisamente el que se ha tomado como elemento de patrimonialización, ¿vale? Entonces, y eso tiene unos procesos que están más cerca de la sociología y que no vamos a entrar. Pero sí que es importante que tengáis en cuenta que no es lo mismo tradición que patrimonio. Como no es lo mismo música tradicional y música popular. La música popular es una música que escucha y que es muy conocida por el pueblo. Pero no toda la música popular es música tradicional. Los Beatles son música popular o han sido música popular porque las ha conocido y lo ha oído todo el pueblo y todo el mundo. Pero no es música tradicional. ¿Por qué? Porque para que sea música tradicional tiene que haber surgido y haber estado dentro de los cauces de la tradición, de esa entrega de tradición oral de una generación a la siguiente. Y los Beatles pues no han estado en ese cauce, han estado en otro, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la música tradicional antes era música popular y ahora la música tradicional pues no es una música popular porque la gente lo desconoce.
O sea, ha dejado de ser popular, ¿eh? Entonces, la idea sería intentar que la música tradicional volviera a ser popular, como ha sido siempre, ¿vale? Pero son conceptos distintos, música tradicional y música popular, ¿eh? O sea, antes toda la música tradicional era popular, pero no toda la música popular ha sido en algún momento tradicional, ¿eh? Son aspectos distintos, ¿vale? Algunas incógnitas que yo quiero plantear. ¿Necesitamos una tradición identitaria? Es decir, ¿necesitamos en nuestra vida tener tradición? Pues hombre, necesitar, no necesitamos. Pero si no la tenemos, o mejor dicho, necesitamos una serie de elementos identitarios. Los necesitamos, ¿eh? Entonces, tenemos dos opciones. O tener los nuestros propios o no tenerlos. Pero si no los tenemos, los vamos a coger prestados de otras culturas. Y eso es así. O sea, nosotros podemos hacer ascos a la jota, pero acabaremos bailando reggaetón, porque necesitamos bailar, o necesitamos cantar, o necesitamos escuchar música. Entonces, si no tomamos los elementos de nuestra propia cultura, los vamos a tomar de otra. Y si no los tomamos, nos van a invadir, ¿eh? Nosotros podemos comer sopas de ajo, ¿eh? Pero si no comemos sopas de ajo, sin comer no nos vamos a comer. Comeremos hamburguesas, porque habrá alguien que dirá, pues estos que no quieren comer sopas de ajo, me voy a aprovechar y les voy a vender las hamburguesas y me las van a comprar todos. Y entonces acabaremos con una cultura que será otra, distinta. Entonces, en ese sentido, puede ser interesante reivindicar la identidad propia. También por una cuestión puramente de biodiversidad cultural, ¿eh? O sea, cuando hablamos de la biodiversidad, ¿por qué es tan importante que haya un mundo biodiverso? Pues porque al final son recursos genéticos o son recursos culturales. O sea, podemos hablar todos inglés y nos facilitará fenomenal entendernos en todo el mundo, pero la pérdida de lenguas supone una pérdida de un capital cultural importante. Bueno, pues lo mismo pasa con las identidades. ¿Para qué me sirve bailar la jota si no vale para nada? Vale, pues no vale para nada. Pero la pérdida de elementos culturales, al final, acaban homogeneizando completamente la cultura y esos elementos que nos identifican como pueblo. ¿Tenemos suficiente conocimiento? Pues hombre, el problema que ha habido básicamente en la tradición es que se ha roto la tradición, o sea, se han roto los mecanismos de entrega. Es decir, en un momento dado, una generación ha decidido que no transmitía por los cauces de la tradición el conocimiento propio a la siguiente. Básicamente fue con la irrupción de otros medios de comunicación. La radio se llevó por delante el cantar en casa, o la tele o internet, se está llevando por delante un montón de elementos culturales que se transmitían de otra manera, ¿no? Y eso ha hecho que el conocimiento de todo este bagaje cultural sea cada vez menor. Otra cosa importante, ¿quién decide lo que tenemos que preservar como patrimonio y quién decide lo que tenemos que transmitir? O sea, si alguien tiene que decidir de alguna manera, o si lo hace la comunidad, tiene que decidir, bueno, pues esto es un elemento singular, esto es lo que vamos a transmitir. ¿Qué pasa? Que muchas veces se ha utilizado todo el tema de la tradición, sobre todo a partir de la posguerra, como un elemento identitario político. Y ha estado asociado a la política, ¿no? Entonces, bueno, pues se utilizaba el folclore como elemento publicitario político, ¿no? Y eso ha hecho muchísimo daño a la tradición, muchísimo daño. Pero podemos seguir haciendo el mismo daño. Cuando yo soy maestro de infantil y primaria y yo decido qué canciones van a cantar mis alumnos, estoy haciendo un daño gravísimo a la tradición. ¿Por qué? Pues porque estoy yo repertorizando y eligiendo exactamente qué es lo que hay que transmitir. Y
eso es lo peor que podemos hacer con la tradición, ¿no? Entonces, el papel de las escuelas puede ser un papel nefasto en la tradición, si no lo hacemos bien y si no en la transmisión de la tradición, si no lo hacemos bien. ¿Por qué? Pues porque realmente ahora en las familias no se transmite ese conocimiento. Ese conocimiento que se transmitía antiguamente a través de la familia, a través del núcleo familiar, actualmente no se transmite. Y se está dejando ese papel transmisor a las escuelas. Entonces, las escuelas podemos llegar a hacer un daño grandísimo en la tradición, en la transmisión de ese conocimiento tradicional, ¿no? Entonces, es un tema que, si nosotros vamos a ser profesionales de la enseñanza, pues, hombre, tendremos que plantearnos qué vamos a transmitir, ¿no? ¿Es lo mismo incorporar en infantil y en primaria el uso de la música tradicional o los cantajuegos? ¿Es lo mismo cantar una canción tradicional de corro que yo tengo un vaso, una tetera y un tenedor? ¿Es lo mismo? Porque si es lo mismo, no nos hace falta la tradición para nada. Nos la inventamos o miramos en internet, a ver, canciones para niños, esta me gusta, zas, esta la enseño. Claro, la transmisión de esos elementos de la música tradicional tiene que tener un compromiso identitario. Y es importante y nos fija a un territorio concreto, a una familia concreta y nos da ese apoyo y esa referencia cultural que los niños necesitan. Por eso no es lo mismo enseñar los cantajuegos que la tradición propia. No es ni parecido. ¿Es un repertorio trasnochado? ¿Es un repertorio aburrido? Pues hombre, sinceramente, nos lo han hecho tremendamente aburrido. O sea, nos han enseñado la tradición fatal. Fatal, y nos la siguen enseñando fatal. Ni siquiera nos están enseñando la tradición. Lo que nosotros estamos aprendiendo de tradición no tiene nada que ver con la tradición. Nada que ver. Entonces, eso hace que salgamos huyendo. O sea, tú le ves a un chaval joven y ves un grupo de jotas y dices, yo me voy, salgo huyendo. Esto es una mierda. Claro, nos están enseñando la tradición de una manera muy trasnochada. Veremos que hay algunas iniciativas singulares de buenas prácticas, pero en general eso es un poco lo que estamos viendo, ¿no? ¿Se puede aprender la tradición en Internet? Pues definitivamente no. Definitivamente no. O sea, lo último que tenemos que hacer para aprender tradición es buscar en Google. Hay otras herramientas para buscar. Y no porque no encontremos en Google cosas interesantes, que las hay, sino porque no tenemos capacidad para discernir lo que vale y lo que no vale. Y si no tienes capacidad para discernirlo, no te pongas a buscar en Google. No te pongas, porque la vas a cagar, ¿vale? Podemos, además que otro de los temas es el tema de los abuelos, que es una cosa que ha sido muy recurrente, ¿no? Precisamente son quizás la pieza angular en temas de tradición va a ser la familia siempre. Y tenemos que trabajar con la familia, obligatoriamente. No podemos delegar el papel de los abuelos o el papel de la familia y sustituirlo por Internet, porque eso no es ni parecido, ¿no? Luego, algunas incógnitas también. Este tema, que aunque lo voy a pasar un poco por encima, ¿hay repertorios masculinos y repertorios femeninos? Pues no. La tradición era inclusiva, siempre ha sido inclusiva. Sí que es verdad que puntualmente hay algunos elementos de la tradición que están muy vinculados a algún género concreto, pero son los menos, ¿eh? Cuando hablamos de juegos de comba o de retahílas o de elementos de la tradición, son elementos inclusivos, ¿eh? Son elementos inclusivos. Y algo muy importante, que no podemos repertorizar lo que enseñamos. No podemos repertorizarlo. ¿Por qué? Porque la tradición vive en variantes. Y si yo estoy enseñando una canción, no puedo enseñar la canción. No puedo enseñar esa canción. Tengo que enseñar las variantes o toda la diversidad que aparece vinculada a la tradición, ¿vale? O sea, si yo estoy enseñando una fórmula, una retahíla, una dola te la cató, la quile quilete, estaba la reina en su gabinete, vino Gil, apagó el candil, Gil y Gilón, cuenta las 20 que las 20 son. Bueno, pues
yo tengo que ser consciente de que de ese tema en concreto de la tradición hay múltiples variantes y todas son absolutamente válidas y todas se deberían de enseñar a nivel local. Esto pasa lo mismo que cuando yo en el telediario solo veo a presentadoras que me hablan un castellano perfecto de Valladolid. ¿Qué pasa? ¿Que no hay gallegas, no hay extremeñas, no hay murcianas, no hay andaluzas, no hay canarias? ¿Y no tienen sus dejes? ¿Por qué no oigo yo eso? Porque lo estamos repertorizando. Y eso es una pérdida cultural. Y podemos hacer mucho daño como educadores. El papel que juegan las administraciones, pues, y también las administraciones educativas, pues es bastante desastroso, ¿eh? Hay muy poco apoyo a este tipo de patrimonio. Se considera siempre patrimonio menor. Esto del folclore es un coñazo, no me interesa nada. Está poco definido. Se confunde la sosa con la potasa. O sea, cuando yo estoy hablando de folclore, ¿qué es el folclore? ¿Qué son las tradiciones? Las jotas, los grupos de jotas, los grupos de folk, lo que hace mi madre en casa, ¿qué es? Tengo un cacao en la cabeza que no sé distinguir. No hay técnicos especialistas en temas de folclore. Y si los hay, que son los etnógrafos, no todos tienen esa vis educativa, porque hay muchos etnógrafos que no tienen ni idea de enseñar, ni idea. Y tampoco es su papel, pero bueno, lo suyo sería que se compaginara, ¿no? Hay una legislación pésima y se mete esto a calzador en los currículums educativos. Y luego no hay una formación específica para maestros y profesores de música y de educación física, que son los ámbitos donde está la música y la danza. No hay. O sea, vosotros mañana vais a ir a trabajar a un colegio, os va a tocar trabajar este tema y no tenéis formación, no tenéis ninguna formación. Entonces vais a tirar de lo que hay por ahí, Y insisto que se puede hacer más perjuicio que beneficio. Vale. Vamos a ver los resultados de la encuesta, si os parece bien, que la tengo aquí. Bueno, la habéis rellenado todos, más o menos. Aquí, la respuesta, ¿vale? Bueno, ahí veis el 71% mujeres, el 26% hombres, cómo se reparten los grados. ¿De dónde sois? Pues muchos de Valencia, de Valladolid, pero muchos me ha sorprendido que tuvierais vínculo familiar en pueblos, muchísimos, muchísimos, de Villablino, de La Bañeza, de Santorene, de Baja de los Molinos, Fuensaldaña, Tordesillas, Reynosa, Monzón, Villarreal, Trijota, así, muchísimos. Eso es una ventaja, porque tener un vínculo familiar con un pueblo te va a acercar a la tradición que todavía ha pervivido en muchos de los pueblos. Aprovechadlo. Cuando yo pregunto por quién representa la tradición, muchos, es muy interesante, habéis dicho que los abuelos, la familia, los abuelos, mi abuela, a algunos también se les ha ido la pinza, el rey, Fernandito el librero, las tansugueiras, algunos también habláis de grupos de danzas y grupos de música folk, ¿no? O grupos de jotas, Bueno, Lola Flores, Arturo Reverte, José Coronado, otro que se le ha ido la pinza, el padre Rafael Arnaiz de la Trapa, otro que se le ha ido la pinza, los grupos de jotas y los folclores, las bailarinas de danza, las jotas, la gente de mi pueblo, el Quijote, David Madaleno, que esto es un tiktokero muy famoso, también se le ha ido la pinza, Beethoven, Mozart, Las Peñas, Lola Flores, Mercedes Sosa, que es una cantautora, los danzantes de mi pueblo, el Papa, o Papá, no sé si Papa o Papá, Bueno, los señores mayores, muchos, las abuelas, los abuelos tienen un papel relevante, ¿no? Y Paul Kalberner, que es un músico. José María Silva, Luis Ángel, de la música a todas partes, y Miguel Abad Frutos, que es uno de un grupo folk de aquí de Palencia, ¿vale? Bueno, más cosas. Si te interesa o no interesa. Bueno, pues el 66% habéis dicho que sí, que interesa. A mí me interesa. El 32%, que me da igual. Me
me la trae muy floja, ¿vale? Y luego, el resto, cuando yo contesto por qué no interesa, la gran mayoría dice, mira, esto está muy alejado del negocio actual, está muy desfasado, en general no está de moda, en general se ve antiguo, resulta aburrido. O sea, estas son las cosas que habéis estado contestando, ¿no? Estamos a otra cosa, no es moderno, es inútil, ¿no? Este tipo de cosas, ¿por qué me interesa, no? Y luego, también es interesante por qué interesa, ¿no? ¿Por qué interesa? Pues muchos hablan de la identidad, de las vivencias, de la familia, porque es nuestra cultura, porque son nuestras raíces, por un gusto personal hacia la danza o la música, ¿no? Bueno, sobre todo vinculándolo a la identidad pasada, ¿no? A la identidad de la tradición, ¿no? Por mantener las tradiciones. Y luego, en el comenta lo que quieras, bueno, pues cosas varias que os agradezco. Bueno, esto daría para una lectura más fina, pero sí que creo que es importante al menos que veáis lo que habéis contestado, ¿no? Lo que habéis contestado. Luego, en el trabajo propuesto, había un trabajo propuesto en el que os decíamos, bueno, ¿cómo abordarías esto? Y se trabajaba un poco una serie de herramientas, ¿no? Y todos vuestros trabajos los he pasado a través de un programa informático, el QDA Minerlite, que es gratuito, que te sirve para hacer análisis de cualitativa, de información cualitativa, y he categorizado pues esas herramientas en las que podríamos trabajar o las que vosotros indicáis que se tienen que trabajar. Luego veremos si esto está bien o mal, pero bueno, ahí está. Lo que más hay que enseñar bailes y canciones, eso lo tenéis como muy claro, ¿no? Hay que enseñar. Lo segundo que es muy importante, que hay que preguntar a las propias familias. Las familias tienen un papel relevante, ¿no? Lo tercero es, hay que poner vídeos y audios. Vídeos. O sea, yo de verdad no sé si algún día llegáis a dar clase, hombre, descansado va a ser. O sea, poner vídeos de jotas a los chavales, eso descansado va a ser un rato, pero os aseguro que no van a aprender absolutamente nada. Luego hay otro afán en hacer excursiones. O sea, todo se conoce saliendo del centro, ¿no? Venga, hacer excursiones y viajes a ver cosas, ¿no? O sea, es otra cosa que llama la atención. Y luego estáis muy preocupados por incluir la diversidad técnica. O sea, si yo tengo un grupo con diversidad técnica, hay que incluirlo, hay que trabajarlo, Pues bien, yo no sé hasta qué punto. Es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es trabajar la tradición como la tengas. Si es en diversidad técnica, y si no es en diversidad técnica, como la tengas. Pero os recuerdo que si yo tengo que trabajar las tradiciones de Castilla y León es más grande que Portugal. Y no tiene nada que ver la tradición de la montaña palentina con la del sur de la Sierra de Gredos o con la de Bavia o con las tierras de Almazán en Soria. No tiene nada que ver, porque insisto, es un país más grande que Portugal. Entonces la diversidad, o sea, al final, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar de dónde, de todas las provincias, solo de la mía, solo la de aquí. ¿Cómo hacemos eso? Y nos estamos preocupando de incorporar la diversidad técnica, pero no nos preocupamos de incorporar la diversidad local. O sea, hay algo que ahí me chirría, pero insisto, al margen de que decidamos una cosa que otra, lo que es importante es trabajarla bien. No es tan importante trabajar una tradición de Perú o una de Segovia, sino trabajarla bien, Eso es más importante que de dónde es la tradición, ¿vale? Luego, esto es mundial, ¿no? O sea, muchos también incorporan el tema del festival, ¿no? Hay que hacer un festival, hay que mostrar lo que hacemos, hay que subirlo al escenario. Bueno, pues a lo mejor no es la solución.
A lo mejor la tradición se tiene que trabajar de otra manera, ¿no? O sea, luego, otros lo solucionan viendo actuaciones de grupos de folk o grupos de jotas. Bueno, pues a lo mejor tampoco es la solución, porque a lo mejor esos grupos de folk o esos grupos de jota no están trabajando en temas de tradición o están lejos del tema de tradición. Otros dan charlas y conferencias, bueno, y ahí hay os he traído algunas evidencias que me han dicho, ¿no? Por ejemplo, en la enseñanza, ¿no? Pues tras conocer con más detalle estas tradiciones, pasaría a trabajar en un primer momento la voz a través de una canción típica del lugar, con el objetivo de analizarla, interpretarla y aprenderla. Claro, aquí tenemos un problema, que quién elige las canciones y qué canciones elegimos. Porque claro, al final vamos a trabajar como trabajaba la sección femenina. Yo elijo estas canciones y estas son las que enseño, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un trabajo que a mí me parece especialmente interesante. Yo, si queréis, os puedo también dejar algo de información a mayores, que es es algo antiguo, pero este señor o señora, María Jesús, al final llega un momento que dice, vale, pues vamos a trabajar esto. ¿Y cómo lo trabajamos? Bueno, esto es muy interesante. Y aquí llega un momento que dice, selección de canciones populares para la última etapa de primaria. Y las que hay que bailar o las que hay que cantar son estas. Eres alta y delgada como tu madre, Los Cuatro Muleros, Esta noche en alumbra la farola del mar, A mí me gusta la gaita, Viva la gaita, viva el gaitero. Claro, esto que es de los años 90, o sea que ya teníamos más conocimiento. Esto es repertorizar y hacer lo mismo que ya se hacía con la sección femenina. Y esto machaca la tradición local, la machaca completamente. Acaban todos los niños sabiendo lo mismo. Esto no sirve para nada. Es mejor no hacer nada que hacer esto. Entonces hay que tener un poco de cuidado con este tipo de cosas, ¿vale? Más cosas. Preguntar a las familias. Esto, a mí me parece que aquí está un poco la clave y que muchos vais acertados, aunque no sabéis cómo hacerlo, ¿no? O sea, introducir canciones de tradición oral, retahílas, poesías, nanas, juegos y también involucrar a las familias. Esta vinculación es esencial, ya que nos permite trabajar la tradición en su ambiente contextualizado. Esta respuesta es de 10. Esta respuesta es de 10. Es de 10. O sea, el que me lo haya escrito, que no sé quién es, va a ser un buen profesor. Y va a ser un buen profesor para enseñar la tradición. Porque ha dado un poco en el clavo, ¿no? O sea, si yo tengo los elementos en la tradición, yo tengo las familias, voy a trabajar la tradición que tengo en el aula. No hace falta que me invente nada, no hace falta que busque. Ya lo tengo. Lo que tengo que es encauzar cómo encontrar y cómo llegar a eso, ¿no? Un ejemplo, si yo voy a trabajar las festividades, pues ya al llegar a Navidad, pues voy a trabajar con los villancicos propios de las familias que ya están. ¿O es que tengo que cantar la enésima versión del burrito sabanero? ¿No sabemos otra cosa? ¿No valemos para enseñar otra cosa que no sea el burrito sabanero? Temas de vídeos y audios. O sea, hay mucha gente que les mete vídeos y audios, pero a calzador, ¿eh? Bueno, pues a lo mejor esto no sirve para nada. O sea, enseñar vídeos y audios puede servir en un momento para tener una referencia, pero no es la forma de trabajar. O sea, yo no puedo delegar la enseñanza de la tradición en enseñar vídeos y audios. Y menos si no los selecciono claramente con cosas muy concretas que quiero que vean. ¿Vale? Esto, visualizarán un vídeo que estará centrado únicamente en las danzas de cada lugar. Más tarde, por grupos, elegirán la que más les ha gustado y tendrán unos minutos para prepararla y representarla frente a sus compañeros. ¿Tú te crees que en unos minutos van a ser capaces de hacer algo viendo un vídeo? Yo no lo veo, Yo no lo veo.
Salidas. Lo de las salidas de los viajes es una cosa, vamos, mortal, ¿eh? Con lo que salga haremos una excursión allí para que los alumnos puedan verlo en primera persona, conozcan las costumbres de ese pueblo, su comida típica, los monumentos más importantes, sus creaciones artísticas, pero lo más importante será ir a ver cómo son las fiestas del pueblo, su música. Bueno, no te digo yo que puntualmente podamos ir a ver alguna fiesta, pero entiendo que la participación de los niños tiene que ser en las propias fiestas locales y dentro de un ámbito de la propia comunidad. Puede estar incluso fuera del ámbito académico, ¿eh? Y montar una agencia de viajes para ver fiestas y llevar a los niños de infantil y primaria, pues hombre, no lo acabo de ver. Incorporar la diversidad técnica, esto ya lo he comentado. Insisto que no es tanto problema incorporar la diversidad técnica, sino ver cómo incorporamos el análisis de la tradición o el estudio de la tradición, ¿no? Hacer un festival, esta es muy buena, ¿no? Para trabajar el tema de la música en Castilla y León se organizará en clase un Tú sí que vales, con danzas o canciones típicas de nuestra tierra. El jurado seremos 3 profesores del colegio. Hombre, como actividad está bien, pero ¿por qué tenemos que trabajar con la tradición así? Podemos trabajar con cualquier otra cosa, pueden elegir cualquier otra cosa, cualquier elemento musical de lo que les dé la gana, pero no la tradición, porque la tradición tiene implícitas otra serie de aprendizajes distintos, tiene todo el tema de la identidad y trabajando así no se incluyen, no se vinculan las familias, no se hace nada por trabajar en un festival este tipo de cosas, ¿no? Luego hay cosas muy graciosas, ¿no? Por ejemplo, esto de cada grupo se encargará de buscar una canción tradicional de Castilla y León y tal. La representación no será de toda la canción, simplemente se tomará el primer minuto. Esto es lo que hacían los coros y danzas de la sección femenina, que cogían cuando tenían que hacer concursos, obligatoriamente tenían que preparar actuaciones de 3 minutos. Y estamos en lo mismo de los años 60. ¿Por qué? O sea, tú, si se lleva 1 minuto, como se lleva 2 o como se lleva medio, tú haces lo que necesite ese tema para prepararlo, ¿no? Ver actuaciones de grupos, esto ya lo he comentado. Los grupos, tanto los grupos de jotas como los grupos de folk, la gran mayoría no se dedican a hacer tradición. Es una puesta en escena. Es más, la gran mayoría de ellos están muy alejados de lo que es la tradición, muy alejados. Y no representan en absoluto la tradición, ¿no? Luego comentaremos alguna cosa más de cuál ha sido el resultado de años de grupos de jotas y de grupos de folk, ¿no? Una cosa interesante es que el 50% de vosotros citasteis repertorio musical a enseñar, ¿no? O repertorio musical a aprender, ¿no? Y es muy curioso porque de todos los que contestaron, o sea, que de ese 50% de casos que citaron repertorio, el 26% citó la jota. La jota, que a mí me sorprendió, digo, mira, al menos, mira, saben que identifican dentro de lo que sería el baile tradicional la jota como el primer elemento, ¿no? Pero eso el 26%, pero el 24% citó repertorio de la sección femenina. La sección femenina fue un movimiento folclórico vinculado al régimen franquista, que lo que hizo fue repertorizar una serie de temas y usar la tradición y el folclore como panfleto político. Bueno, pues todavía, y estamos en el 2021, el referente que tenéis en la cabeza es la sección femenina de los años 60. Algo está fallando. No hemos sido capaces de cambiar estas dinámicas, ¿no? Me sorprendió el 16% de la seguidilla. La seguidilla es un baile que en Castilla y León solo se da en Ávila y en Segovia. El resto de la comunidad no se da. Y en Ávila en sitios muy concretos y en Segovia en sitios muy concretos, ¿no? Las danzas de palos. Fíjate, las danzas de palos que están presentes en todas las provincias de Castilla y León aparecen ahí citadas un poquito, ¿no? Los bailes de rueda. Los bailes de rueda también son muy interesantes, pero aparecen muy poquito, ¿no? Y luego, bueno, pues ahí sevillanas, sardanas, el baile llano, el baile ligero, los titos, el fandango. Bueno, pues es interesante, ¿no? Ver un poquito qué idea tenéis ahí, ¿no? En la cabeza, ¿no? El tema del baile o la danza, que son conceptos que se equivocan muchas veces. Cuando nosotros estamos hablando de danzas,
En Castilla y León tiene un significado muy concreto, muy concreto. Son danzas normalmente rituales, normalmente ejecutados por hombres, puntualmente por mujeres, en un ámbito ritual, con una indumentaria propia y un repertorio propio. Lo que nosotros llamamos grupos de danzas deberían ser grupos de jotas o grupos de baile. La diferencia del baile es que el baile suele ser un baile de pareja, un baile de hombre y mujer, y está hecho para el lucimiento personal, para el lucimiento de la mujer y para el lucimiento del hombre. Un baile sería un pasodoble y una danza sería, por ejemplo, un paloteo o un trenzado del árbol, ejecutado por danzantes. Entonces, lo que pasa que durante muchos años parecía que era como mucha más categoría hablar de grupos de danzas que de grupos de baile, aunque la realidad es que no hacen danzas y hacen baile. ¿Vale? También todas estas nomenclaturas están muy liadas en la legislación, pero en Castilla y León hacemos esa diferencia entre la danza y el baile. Está tan liado que se incoa el expediente en el 2018 para la declaración de la danza española como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial, y para Castilla y León ahí está la danza folclórica, la danza de escuela, la danza bolera, la danza flamenca. Bueno, hay un montón de cosas. Y para Castilla y León meten, para cumplir legislativamente el tema, dicen lo siguiente: Castilla y León posee un amplio repertorio de bailes y danzas, bailes como la jota o las seguidillas, acompañados de gaita y tamboril, de dulzaina con caja y bombo, pandereta, en muchas ocasiones también por las castañuelas de los danzantes. En Burgos, como en otras localidades de la Castilla Alta, que no sé lo que será, hay Castilla Alta y Castilla Baja, no sé, no, eso. Encontramos el baile del agudo, y en las provincias de Segovia, Ávila y Burgos poseen una danza característica conocida como la rueda chospona. La rueda chospona es una denominación muy local de Covarrubias, no aparece en otras provincias, o los rondones. En Salamanca se conocen las charradas en compás musical de 5×4, cuya particularidad es que el cuerpo y la cabeza se mantienen firmes, tela, teniendo toda la gracia en el trenzado que hacen con los pies borneos. Finalmente, en casi toda Castilla se conoce un baile en compás musical binario y forma de rueda, denominado habas verdes, respingona o rengue. El que escribió esto se quedó bien a gusto, porque no dio una, no tenía ni idea de lo que es la danza folclórica o la danza tradicional en Castilla y León. Pero ahí está, en la legislación, y claro, así nos luce el pelo. ¿Vale? ¿Qué hemos conseguido con tantos años de sección femenina, de grupos folk y de grupos folclóricos? Pues básicamente hemos reducido el número de intérpretes de baile tradicional y de canto. Antes cantaba todo el mundo, ahora no canta nadie. Canta el grupo de folk que se sube al escenario, pero el resto no canta. Antes el baile bailaba todo el mundo. Yo aprendí a bailar la jota en mi casa, con mis padres. Pero no porque mis padres pertenecieran a un grupo de jotas, sino porque la forma de diversión que tenían era ir al baile. Y dentro del baile bailaban el agarrao y bailaban la jota. Y lo aprendías de forma natural en casa. Ahora tú vas a una procesión, por ejemplo, y si en esa procesión baila el grupo de jotas, los del pueblo no bailan. A la que bailen estos, que son los que saben. No, si la que sabe es usted. No, yo ya no sé, que bailen estos. O sea, reducimos totalmente el número de intérpretes del baile tradicional. Se han reducido los repertorios musicales porque se han repertorizado. O sea, Palencia tiene que estar representada por la jota de Villamoronta, el cura de Perales, la jota saldañesa y yo qué sé, cualquier otro baile, ¿no? Y eso es lo que... pero ¿y el resto? No, el resto no. El resto, estos son los repertorios que hay que aprender. Hay un empobrecimiento del repertorio vocal del baile. ¿Por qué? Porque mucha parte de ese repertorio vocal ha pasado a instrumental. Los grupos de jotas, por ejemplo, se las apañan para tocar todo con dulzaina. Incluso los temas que no eran de dulzaina, que eran cantados. ¿Por qué? Porque les resulta más cómodo. Bueno, pues estos temas son cantados a la pandereta. No, tócalos a dulzaina, que los bailamos a dulzaina, ¿no? Las escuelas de baile
y ya lo siento, están en manos de monitoras maravillosas y estupendas, pero que muchas veces no tienen ni idea de lo que son la tradición y el mecanismo de la tradición. No enseñan baile tradicional, enseñan bailes, no enseñan a bailar, o sea, enseñan coreografías, no enseñan los códigos para bailar, no enseñan los códigos para bailar, no los enseñan. Directamente tú aprendes una coreografía y vas allí, subes al escenario y dices, a ver, cruzan los pares, la siguiente tienes que hacer este paso, tal, y eso es lo que haces, pero no sabe los códigos, del baile tradicional. Los músicos son incapaces también para tocar para el baile. ¿Por qué? Porque son músicos para escena. Pero si tú quieres bailar, no puedes bailar con ellos. Sobre todo, vamos, no digo nada, bueno, muchos músicos dulzaineros o pandereteras no saben bailar, no saben tocar para el baile, pero por ejemplo, los grupos folk es imposible bailar para el baile con ellos, imposible. Porque muchas veces ni siquiera tienen el esquema rítmico. El baile es importante mantener el esquema rítmico. Y si te tocan una jota montañesa de un grupo folk y tú la tienes que bailar, pues hombre, la bailas si sabes bailar y la metes a calzador una coreografía. Pero eso no es bailar, eso es bailar, hacer una coreografía para ese baile. Pero no te están marcando ese tema para el baile. No, tú aprendes que eso lo tienes que hacer así. Ah, no, y si te tocan otra, ah, no, si me tocan otra ya no sé. Hombre, te tendrán que tocar para el baile. Bueno, pues normalmente ahora cuando tú vas a sitios así, ves a unos tíos tocando y nadie bailando. Claro, eso es lo más antinatural del mundo, ¿no? Y luego, han pasado miles y miles y miles de niños por estos grupos de jotas. Miles, ¿eh? ¿Cuántos de vosotros habéis estado alguna vez en un grupo de jotas? Bueno, pues sois pocos. Antes, o sea, ha habido momentos en los años 80 y 90 que era, vamos, brutal. Bueno, pues de todo eso no nos ha quedado nada, no nos ha quedado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no ha servido para nada. No han aprendido nada de la tradición. Son incapaces, mucha gente, de bailar una jota si yo se la pongo. Incapaces, ¿vale? Otro tema también importante es cómo se explica esto en las escuelas, ¿eh? Aquí esto también daría para un estudio solo de los materiales que tienen los de infantil y primaria en las escuelas. Esto, por ejemplo, son el tema donde tratan la poesía infantil, la retalías, ¿no? Y aquí ya veis, lo primero que hacen es repertorizados, ¿no? Ponen y además de mezclar una poesía de autor conocido, esta del escondite, con las rimas del solecito, el corro y la una toda de la capela. El corro que es el corro chileno. Por supuesto, te pone canción popular, pero no te ponen de dónde es la versión, que es importante, porque no es lo mismo la versión de aquí que la de allí, que la del otro lado. No es lo mismo la versión de Cádiz que la de Cantabria o que la de Segovia. Y la tradición vive en variantes, y son todas muy importantes, y tengo que aprender las variantes más cercanas, porque son las que me anclan con mi comunidad y con mi familia. Y si mi madre se sabe el sol solito, caliéntame un poquito de una manera, pues no me enseñes la versión de la otra punta del país. O vamos a ver, o enséñame que la versión de la otra punta del país es esta otra, y enséñame a ver esas diferencias. Porque si todos aprendemos la misma versión, en 2 generaciones nos hemos cargado absolutamente todo este repertorio. Absolutamente. Y ya no vamos a tener más repertorio. Y esto no vuelve. ¿Bailamos la jota? ¿Alguien de infantil que se atreva a bailar la jota? ¿Una chica, un chico? ¿Uno de primaria, uno de infantil? O si sois la gran mayoría la gran mayoría sois de pueblo. ¿Un voluntario, voluntaria? Os recuerdo que vais a ser maestros, ¿no?
Y una de las cosas que tienes que hacer es enseñar, ¿no? Y para enseñar habrá que saber. Si no sabéis bailar la jota, a ver, ¿saco yo a alguien? A ver, voluntarios, ¿alguna voluntaria, algún voluntario? Venga, hombre. A ver, en la primera fila, aquí por aquí había alguien del grupo que había bailado. ¿Tú, por ejemplo? ¿Tú sí? ¿Tú? Venga. A ver, ¿alguien más por allí? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más por ahí? ¿Por allá la última fila? ¿Alguien? Venga, hombre, no la dejéis sola, que si no va a tener que bailar conmigo. ¿Alguien más? Muy mal, ¿eh? Esto fatal. Fatal. ¿Eh? ¿Con quién? No, si lo vamos a hacer ahí. Bueno, a esta habrá que ponerle como mínimo una buena nota. Bueno, es importante aprender el baile y aprender los códigos. Esto era una jota segoviana. ¿Tú de dónde eres? De Palencia, de Dulzaina. Podía haber elegido una jota de la montaña de Palencia o del sur de la provincia de Ávila con guitarras. Y estoy convencido de que hubiera sido incapaz de entrar al baile. Entonces es importante cuando nosotros vamos a enseñar algo, saber qué repertorio y de dónde lo vamos a enseñar. Se ha hecho muchísimo daño, por ejemplo, mandando monitoras de jotas a los pueblos a enseñar baile. ¿Por qué? Pues porque iban las de Palencia a enseñar el baile a Aguilar o a enseñar el baile a Cervera. Y enseñaban esto. Cuando allí lo propio es el baile montañés a la pandereta. No, aquí hay que enseñar esto. Y entonces acababan las de la montaña aprendiendo a bailar una cosa que no era la propia. Y eso ha hecho muchísimo daño a la tradición. Y nosotros como educadores podemos seguir haciendo mucho daño a la tradición. O sea, las monitoras de jotas han hecho mucho daño. En general, habrá excepciones y buenas excepciones seguramente. Pero nosotros como educadores podemos hacer mucho daño a todo este patrimonio, muchísimo daño, y eso hay que ser conscientes de ello. Vamos a ver. Tenemos un repertorio infantil propio, que está diseñado además para cumplir su función.
Es un repertorio que aparece en todas las culturas. En todas las culturas tienen su repertorio infantil propio. Y es un compendio de fórmulas, de versos, de rimas, de retahílas, de sorteos, que era utilizado para descubrir el propio cuerpo, el cuerpo de los demás, el entorno, para sociabilizar, para esas primeras necesidades infantiles hasta los 12 años, hasta los 14, cuando empezaban ya a mocear, bueno, pues tenían su repertorio propio. Y es precisamente ese repertorio propio el que cumple las funciones y todavía las sigue cumpliendo. Y es sobre el que tenemos que trabajar en la tradición. A lo mejor a uno de infantil no hay que enseñarle a bailar la jota, porque es que a lo mejor la jota hay que enseñársela a uno de secundaria, porque no te da pie con bola. ¿Y nos vamos a empeñar a enseñarles la jota a los de infantil? Pues a lo mejor no. ¿Por qué? Porque en infantil tenemos un repertorio propio de bailes fuego que son los que tienen que hacer. Y son los que tienen que trabajar. Y ahí estarían las canciones de cuna, las primeras fiestas, los primeros juegos, las risas, las cosquillas, habría muchísimas. Los juegos con las manos, 5 lobitos tiene la loba, 5 lobitos tras de la escoba. Date, 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 date en la mochita, date, date, date en la calabacita, tanto que se daba, que se escalabraba, tanto que se dio, que se escalabró. O sea, ese tipo de cosas son las que tenemos que aprender y enseñar. Y no hace falta irnos muy lejos, porque los tenemos en la propia familia, ¿vale? Todos habéis utilizado alguna vez en rimas para sorteos. Rimas para sortear cuando habéis jugado, ¿no? Entonces yo voy a hacer una pregunta ahora, ¿no? Por ejemplo, la que pone aquí ET, Bueno, no me la vas a contestar a ti, voy a sortear, ¿no? Un gato cayó en un pozo, las tripas se hicieron guá, arremoto, piti. Poto, arremoto, piti, pa. La de las gafas que se está tapando la ha tocado. ¿Tú de dónde eres? De Íscar, muy bien. ¿Sabes una rima para sortear que usabas tú cuando eras pequeña? Vale, úsala para preguntarle a otro. El de gafas, ¿Tú de dónde eres? ¿De dónde eres? De Palencia. ¿No has utilizado nunca rimas para sortear? ¿No has jugado? ¿No has...? No, otra. Bueno, eso es una infancia muy terrible la que has tenido, Muy terrible. A ver, te va a echar una mano el de al lado. A ver, ¿de dónde eres? De León. ¿Alguna forma? ¿Cómo rifabas tú para los juegos? No es cierto, hay miles de ellas. Pues busca otra. A ver, el de al lado. La de detrás, ¿cómo se llama? La de detrás de vosotras dos o tres. A ver, una rima. A ver. A ver, que no oigo, por favor, que no oigo a la compañera. ¿Zapatito blanco? Dime, ¿cuántos años tienes tú? Zapatito blanco, ¿vale? Bueno, este ejercicio, que es muy sencillo, tremendamente sencillo, lo podéis incorporar en las clases. Y lo único que tenéis que pedir es que, por favor, se traigan aprendida la rima del sorteo que sabe su abuela, y igual que yo he preguntado, pues tú sacas a un niño, le preguntas y dice, no, pero vas a rifar para preguntar. Y eso lo haces una dinámica en clase y están aprendiendo las rimas de sorteo en 3 y nada. Claro, si ponen un poco más de voluntad que nuestros amigos de Palencia, claro. ¿Vale? Hay infinidad de repertorio, hay fórmulas para sortear, hay juegos con objetos, con naipes, con gomas, juegos de adivinar, juegos de corro, juegos de elección. Hay todo un compendio de repertorio infantil específico para cada necesidad que tengamos en el aula.
para cada necesidad. Los bailes juego, que veremos alguno también. Juegos de comba, juegos de salto, o sea, los corros, las calles, los de columpio, las invocaciones a la naturaleza. Las invocaciones a la naturaleza, la invocación a lo mejor la más conocida es la del sol solito, caliéntame un poquito para hoy, para mañana, para toda la semana. Pero, por ejemplo, a la golondrina también se la invocaba, ¿no? Fui al mar, vine del mar, dejé el hilo sin hilar, ¿qué hiciste, perezosísima? Bueno, pues ese tipo de rimas evocan el canto propio de la golondrina, ¿no? Y es más, yo me acuerdo, a lo mejor mi madre cuando la oía me decía, es que esto, las golondrinas lo dicen clarísimo, clarísimo, dicen exactamente esto. Bueno, pues ese tipo de rimas de invocación a la naturaleza, de retahílas seriadas, adivinanzas, hay que trabajarlas. Una cosa quisicosa, de ovalada construcción, que todos los hombres tienen, pero las mujeres no. Y el obispo, como todos, tiene dos. ¿Qué es? Bueno, lo pensáis. Una cosa quisicosa, de ovalada construcción, que todos los hombres tienen, pero las mujeres no. Y el obispo, como todos, tiene dos. Bueno, si alguien lo sabe, que me interrumpa y me lo diga, La letra O, muy bien, muy bien. Ahí te he visto fina, un punto para la posible profesora. Bueno, vamos a ver algunas cosillas, algunas cosas que os quiero enseñar. Por ejemplo, antes decía el baile de la jota en niños pequeños. No es lo mejor, pero bueno, hay excepciones. Os voy a poner un vídeo de dos chavales bailando y además hacen baile natural a la guitarra. Bailan la jota, pero baile natural a la guitarra. ¿Qué significa eso? Pues los que tocan no conocen a los niños, ni los niños conocen a los que tocan. Y los que tocan para el baile. Y los niños saben todos los códigos del baile y son capaces de bailar al son que tocan los músicos. Y con una edad pasmosamente corta. Pero no es lo más normal, Lo normal es que bailaran bailes-juego. Os voy a poner una representación de un baile-juego. Los bailes-juegos no eran solo de los repertorios infantiles, sino que se incorporaban también a todo el baile del mocerío y de la gente mayor, porque eran bailes normalmente en el que los cantadores iban dando unas órdenes de bailar y los bailadores iban haciendo lo que el cantador decía que tenían que hacer. Os voy a poner, por ejemplo, uno de Palencia, el pingajo, que se hace como remate a una jota del grupo de un grupo de baile
tradicional, muy fiel a las fuentes documentales y que representan ese baile de Grijota, del Pingajo, tal y como se hacía en ese pueblo, ¿no? Bueno, otro de los vídeos que quería mostraros es cómo se trabaja todo el tema de los juegos de corro y de comba. Esto en concreto es un repertorio infantil de La Rioja, que es como lo deberíamos de, no sé qué ha sido eso, pero bueno, que es como lo deberíamos de trabajar, ¿vale? La de Caliana.
esos tienen que sonar porque a poco que hayáis sido niños habéis bailado con ellos, ¿eh? Bueno, ahí os dejo algún enlace más. Hay uno que se llama Maestrica de Música, que tiene un vídeo, un canal de YouTube donde tiene una visión muy ochentera del folclore, ¿no? Hace un repaso de todos los grupos folclóricos de jotas del país y eso es lo que te vende como folclore. El dúo Mayalde, el grupo Mayalde también, a este seguramente también le conozcáis, que interpreta algunos temas muy cercanos a la tradición, como son las panaderas, ¿no? Son temas que se usan también mucho para entretener a los niños, ¿eh? Y le contaba lo siguiente: por un camino van 100 pobres, cada pobre lleva 100 millones, cada ladrón 100 panes, cada pan 100 mujeres, cada agujero 100 ratones. ¿Cuántas patas, orejas y rabos ponen? Ahora pidiendo a los muchachitos les hago la puerta a Sebastián y a la mano. Las fórmulas también, los cuentos matemáticos, que ya se usan muy poquito, ¿no? Pero que también existen, ¿no? Madre e hija van a misa, cada cual lleva a su hija. Llevan 3 libras de pan, ¿a cuánto tocarán? Madre e hija van a misa, cada cual lleva a su hija. Lleva 3 libras de pan, ¿a cuánto tocarán? A una para cada uno, pero claro, hay que pensarlas, ¿eh? Hay que pensarlas. ¿Vale? Bueno, y hay algunos ejemplos que os quería yo. Fijaos, esto es cómo se trabaja la tradición, cómo se ha trabajado la tradición en Ávila en un colegio. Vamos a echar un vistazo porque me parece algo que no es del todo acertado, ¿no? O yo al menos no lo comparto. Trabajan por proyectos, que es algo que gusta mucho, ¿no? Bueno, esto lo que hacen es montar una boda tradicional, ponen a todos los de infantil y primaria, a los de primaria, ¿sabes? De primaria, hacen una boda, representan una boda. ¿Qué problema tiene esto? Pues hombre, que yo creo que no hay necesidad de montarles zarzuelas a los muchachos para enseñarles la tradición. No hay ninguna necesidad, porque además de la tradición no van a aprender absolutamente nada. Bueno, os voy a poner algún trozo, ¿eh? Bueno, cuentan el tema y luego les hacen bailar a todos. Les vestirles también de cualquier manera, por supuesto, ¿eh? Y entonces les hacen como una representación, ¿eh? Como muy zarzuelera de lo que es la tradición, ¿no? Por supuesto, bailar la jota es imposible con esta edad, aprenderla en 10 minutos, imposible, ¿eh? Y hacen los chavales lo que pueden, ¿eh? Hacen el vídeo y lo cuelgan, ¿eh? Bueno, pues esta es la forma de trabajar por proyectos que yo creo que sirve para poco en general para enseñar la tradición. Hay algunas cosas también que os quiero enseñar porque me parecen también un poco psicodélicas, como por ejemplo a Tamara Chubarovsky, que no sé si la conocéis, ¿eh? Bueno, pues esta mujer me parece lo más de lo más, ¿no? O sea, es descubrir el hilo negro, ¿no? O sea, esta te vende unas cosas tiene montado un tema aquí
El pollito, juego de dedos. Un pollito pequeñito pilla, pilla y pilla. Salta con una patita sola, pica con el pico palomitas. Bueno, pues esto nos lo ven como el no va más en la educación. O sea, ¿qué necesidad tenemos nosotros como docentes de inventarnos rimas que las tenemos a montones y mucho más diversas dentro de la tradición? Si es que las hay. Pin, pin, zaramacatín, saca la polla del pollar, envía por la sal, sal de mureco, envía por el fleco, fleco de nagua, chunchurume, se ha puesto nublado y quiere llover debajo la capa de San Miguel. O sea, hay miles de ellas. Bueno, pues nos venden una moto, una señora de Argentina, que seguramente en Argentina tengan la misma tradición oral que tenemos aquí, la misma, con los mismos juegos y las mismas rimas infantiles, y ahora el no va más es hacerte un curso de la Tamara Chubarovsky. Bueno, a mí esto me parece psicodélico, totalmente psicodélico. Bueno, ya vamos acabando. ¿Qué podemos hacer? ¿Darlo todo por perdido? ¿Cortarnos las venas? Ya, mira, que esto no nos interesa, vamos a darlo todo por perdido. No, podemos empezar de cero. Primero, recibiendo formación de etnógrafos. Etnógrafos que sepan de etnografía y que sepan de enseñar. Pero nunca de monitores de Jotas y de grupos FOL. O sea, es un poco sangrante que los cursos del CEFIE provinciales, respecto a la tradición, lo estén dando monitores de Jotas o grupos o monitores de grupos FOL o cantantes de grupos FOL, y se quedan tan oreados. Es que esos no están enseñando tradición, es que no están enseñando y no están enseñando las herramientas educativas para transmitir esa tradición. Hay que investigar y documentar el repertorio infantil en las propias familias. Tanto cuesta preguntar a los chavales, oye, habla con tu abuela y que te traiga lo que usaba ella para el sorteo. O que, a ver, pregúntala. O traes a la abuela a clase y trabajas con ella. Trabajar ese repertorio siempre, siempre, siempre sobre las fuentes documentales primigenias, que son los abuelos. Si no hay abuelos, ya miraremos dónde hay también. Evitar buscar en Google. Enseñar siempre lo adaptado a cada edad. Yo no puedo enseñar jotas a un niño de 5 años. Les tendría que empezar enseñando los bailes juegos. Desvincular siempre la tradición de los festivales públicos. O sea, no hace falta que la tradición la estemos enseñando en el festival de fin de curso. Disminuir el uso de elementos foráneos de la tradición propia. No hace falta enseñar el Halloween, no hace falta, hay otras herramientas. O no hace falta enseñar otras historias. Y trabajar siempre de la misma manera otras realidades culturales presentes en el aula. No sobra nadie aquí. Hay que coordinar las administraciones locales, las provinciales, las educativas, los investigadores, los grupos de folclore, los profesores especialistas, los músicos tradicionales, porque todos hacen falta, pero todos hacen falta remando en una misma dirección, que es la enseñanza de la tradición, ¿no? Hay que tener claro el discurso. No podemos decir que hacemos tradición y estamos haciendo escenario, Y hay que trabajar siempre la excelencia y la calidad adaptada a las edades, ¿vale? Algunas fuentes documentales donde podéis ver fuentes directamente y beber de la gente mayor si no tenemos acceso en las aulas. La Fundación Joaquín Díaz. En la Fundación Joaquín Díaz tenéis una fonoteca y dentro de la fonoteca tenéis un montón de documentación que enlaza directamente a la Wikipedia para oír los audios. Wikipedia Commons. Aquí tenéis los audios de cualquier, de un montón de sitios, ¿no? Bueno, justamente he ido a dar con la zarzuela del azafrán. A ver, doncella que se confiesa con su galán, ¿no?
o el Gerineldo. Bueno, aquí tenéis. No se oye. Bueno, aquí tenéis un montón de audios, ¿eh? No sé por qué no se oye. El Museo Etnográfico de Castilla y León tiene también las primeras grabaciones online de la tradición oral en Castilla y León, que fueron en el año 32 por Kurt Schiller, un musicólogo alemán. Y también podemos acceder a ellas, ¿eh? Podemos acceder a ellas. Aquí tenéis el PDF con toda la documentación y a ver dónde están los audios. Aquí tenéis, por ejemplo, y además de toda España, ¿eh? No se oyen los audios, no sé por qué. Estos audios sí que se oyen en Internet, ¿eh? Más fuentes documentales que tenemos. Por supuesto, publicaciones. Aquí os he traído una, pero hay muchísimas. Publicaciones con repertorios locales y la gran mayoría también incluyen repertorios infantiles con los que podemos trabajar. O sea, antes de ponernos a preguntar, también vemos que hay publicados sobre el colegio donde yo voy a trabajar, ¿eh? Y luego tenéis aquí música tradicional EU, aquí tenéis el cancionario soriano también con audios, y aquí en música tradicional EU es una gran base de datos, no funciona. Es una gran base de datos donde donde aquí podéis poner infantil y os sale todo el repertorio infantil que os dé la gana. Vamos. Como queráis, ¿vale? Y algunos ejemplos de buenas prácticas, ¿eh? Por ejemplo, el trabajo de un maestro de pueblo en Montbeltrán, Ávila, Javier Cobeña, que cuando llegaron los carnavales lo que hizo fue trabajar la tradición y en vez de hacer una rúa con disfraces de los chinos, se curró el que los chavales conocieran las mascaradas invernales de su pueblo, de su zona, de sus pueblos. Y además les enseñó las canciones de quintos con las que recogían los huevos y acompañaban esas tradiciones. Y hay algunas iniciativas que se están poniendo en marcha para la recuperación del baile tradicional, como son esa Noche en Danza en Asturias, que son escenarios abiertos donde se reúne gente joven como vosotros, y donde la gente canta y baila al baile natural. O las cuadrillas murcianas, los encuentros de rondas y las cuadrillas murcianas, que hacen 3/4 de lo mismo. Sale la gente, canta, toca y otros bailan. Y bailan sin necesidad ni de trajes, ni de escena, ni de preparar coreografías, ni de nada de eso. Y es una forma de seguir manteniendo el repertorio tradicional para lo que servía, que básicamente servía para conocerse, conocer la comunidad, divertirse, enamorarse y disfrutar con ello. Y nada más, hasta ahí. Otro tema sería también un poco la docencia específica, que hay que elegir también cursos de gente formada en la tradición específicamente. Y hay algunos ejemplos muy buenos. Por ejemplo, este taller de calderos lo da una ludoteca en Candeleda. ¿Por qué? Porque en Navidades salen todos a cantar la Nochebuena. Y esa ludoteca dice, pues a mis niños les voy a enseñar a tocar el caldero. Y van a clase y allí enseñan el caldero. Y otras iniciativas para aprender a tocar la zambomba, para aprender el baile tradicional segoviano o para aprender cursos de pandereta muy vinculados a la tradición. O sea, siempre que hagáis formación en estos temas, aseguraros que el que os enseña sabe de tradición.
sabe de tradición, porque si no, no vais a aprender nada, no vais a aprender absolutamente nada. Y nada más, hasta ahí quería llegar. Creo que lo hacemos en tiempo. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere dar alguna opinión? ¿Alguien quiere bailar, cantar? ¿Os ha resultado interesante? ¿Os ha resultado un coñazo? ¿Vais a trabajar estos temas cuando seáis maestros? ¿Vais a saber cómo enfocarlo? Pues nada más, hasta aquí. Sí, una pregunta. ¿Y por ahí? A ver, atended un momento a la compañera. Shh. Siempre, o sea, el repertorio al que tienes que beber siempre es el de las fuentes primarias. Es decir, tus niños tendrán abuelas y tendrán un repertorio propio familiar. Ese es el primer repertorio que tienes que trabajar. Hombre, si tú tienes la desgracia de que tus niños, sus abuelas son de Aluche y solo han comido hamburguesas, pues tendrás que irte a otras fuentes. Y yo os he mostrado aquí una serie de repositorios con fuentes primarias, donde están los audios y donde tú puedes hacer búsquedas por localidades, identificar lo que hay publicado de esos repertorios y trabajar específicamente esos repertorios en clase. Pero lo que nunca puedes hacer es tirar de internet o decir, oye, yo voy a repertorizar y esto es lo que van a aprender. El corro de la patata, porque la tradición es mucho más amplia que el corro de la patata. Que el corro de la patata es muy importante y también vive en variantes. No hay una única versión del corro de la patata, hay muchas. ¿Vale? Pero lo primero es trabajar con la propia tradición que traen de casa, porque es una forma también de vincularles y de dar importancia a ese bagaje cultural propio que traen, que es muy importante, ¿eh? Más preguntas. Bueno, pues hasta aquí puedo leer, ¿eh? Y otra adivinanza que parece que os ha gustado, ¿eh? Una cositina que no tiene ni hueso ni espina y que debajo de la manta se empina. Una cositina que no tiene hueso ni espina y que debajo de la manta se empina. ¿A alguien se le ocurre algo? La masa del pan. La masa del pan cuando la tapas y crece. Bueno, gracias.